El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo voy a seguir con el tema que venimos llevando, que es la iglesia del Señor. Y venimos hablando uno a uno de los dones ministeriales, o sea, de los ministerios. Ya hablamos del pastor, ya hablamos del evangelista, ya hablamos del maestro. Y hoy quiero dedicar unos minutos a hablar del profeta. En este caso quiero aclarar algunas cosas. Lo primero es que no voy a especificar, cada quien de acuerdo a lo que su pastor le ha enseñado. Algunas personas dicen que ya el ministerio de la profecía no existe, igual que hablan del ministerio del apostolado. Yo no voy a aclarar nada sobre eso. Lo que voy a decirle es qué es un profeta, cuáles son las funciones de un profeta y cómo diferenciamos a un profeta de otros ministerios o dones que no son el de profecía. Bueno, lo primero es explicar qué es un profeta. Un profeta es alguien que habla en nombre de otro. Es decir, alguien va a mandar a decir algo y usa a un mensajero para que lo diga. Ese es un profeta. En este caso, en el caso de nosotros, es alguien que habla de parte de Dios. Es decir, el mensaje que esa persona va a dar lo recibió directamente de Dios. Hay que hacer una claridad, porque en la Biblia se nos habla de muchos profetas. Uno mira al profeta Elías, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, y tenemos como una idea sobre el profeta, que es que siempre tiene que hablar cosas futuras. No es que la profecía siempre se refiere a algo que va a pasar en el futuro. Bueno, eso no es cierto. El profeta habla en nombre de Dios y muchas veces va a hablar algo que está pasando en el presente. Voy a colocar un caso. El profeta Natán. Dios le envía a amonestar al rey David por algo que ya había ocurrido. Dios le dice, mira, pasó esto, y quiero que vayas donde el rey David y le digas esto y esto de mi parte. Entre eso la profecía fue para el futuro, pero le estaba mostrando algo que estaba pasando en el presente. Le dice, sí, la espada no se apartará de tu casa. Está hablando del futuro, pero le está revelando también algo que Dios le mandó a decir y fue, hiciste esto y esto otro con la mujer de Urías el Eteo. Le revela algo que está pasando en el presente. No siempre es futuro. A veces Dios le dice, porque la profecía, y aquí cabe explicar la diferencia entre el profeta como ministerio, o sea, el ministerio de la profecía, y el don de profecía, porque son cosas diferentes. Hay personas que tienen don de profecía, pero no son profetas. Recuerde que los dones carismata o dones espirituales, ya hablamos de esto, y si no lo recuerda, usted retrocede y busca ya un video que se llama Los Dones, es como el 4 o 5 de esta secuencia de videos que llevamos, y se llama Los Dones. Ahí explica que hay unos dones que son conocidos como dones operativos, que los tiene cualquier persona, no necesariamente tiene que ser espiritual, pero también hay unos dones que sí son de carácter espiritual y llamamos como dones carismata o dones del espíritu, que son regalos extraordinarios, capacidades extraordinarias. Entre esas aparece la profecía. Pero cuando buscamos en Efesios capítulo 4, verso 11, encontramos también a la profecía como un ministerio. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el capítulo 14 de primera carta a los Corintios explica que ese don de profecía tiene como objetivo exhortar, edificar y también tiene como objetivo la parte sí, animar a las personas, exhortar, edificar y consolar. Esas son las palabras que Dios les da a esas personas
que tienen el don de la profecía. Ya el profeta en plenitud como ministerio es el que tiene la capacidad de recibir palabras futuras o palabras de guianza para guiar. No quiero que hagas esto, quiero que hagas esto, quiero que te devuelvas a tal lugar, quiero que no vayas a este lugar. O sea, ese ya carácter de guiar y de decir cosas futuras es un profeta en plenitud, en ministerio de profeta. Cuando es para guiar, para consolar, para edificar o para exhortar, recuerde que la palabra exhortar significa animar. Ya eso lo explicamos en otro video, que no significa regañar o corregir, sino animar. Esa clase de profeta lo que tienen es un don de profecía. Lo otro es que hay un don que también a veces se confunde con la profecía, y es el don de palabra de sabiduría y palabra de ciencia principalmente, sobre todo el de palabra de ciencia. ¿Qué es el de palabra de ciencia? El conocer, Dios le permite conocer algo específico de una persona específica en un momento específico. Pues colocamos unos ejemplos, y era, por ejemplo, el profeta, ese era un profeta en plenitud, el profeta Eliseo, le dice a su criado: yo estaba ahí cuando fuiste donde el sirio y le pediste aquello y otro. O sea, él le mostró un evento específico, en un momento específico, de una persona específica. O Jesús, cuando llega con la mujer samaritana, ya sabemos que él como Dios lo sabía todo, pero lo que hemos reflejado ahí es ese don de palabra de ciencia. Él supo que ya había tenido 5 maridos y el que tenía ahora tampoco era su marido. Ahora, eso tiene unos símbolos también, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la parte literal. Y a veces ese don de palabra de ciencia es confundido con profetas. No, el hermano o la hermana es profeta porque me dijo esto y eso. Y en algunos casos es un don de palabra de ciencia. Entonces el profeta, que Dios le habla para que hable y lleve una palabra que es para guianza y también revelar cosas futuras. Esta persona normalmente recibe la revelación o por visión o por palabra audible, de una manera clara, precisa. Hay que aclarar algo. Deuteronomio 18, verso 22, dice: si el profeta habla en nombre de Jehová y lo que dijo no se cumple, Jehová no habló. ¿Por qué aclaro esta parte? Porque nosotros en este tiempo hemos tenido una multiplicación de supuestos profetas. Algunos tienen don de ciencia, otros tienen el don de profecía, otros no tienen nada. Ni lo uno, ni lo otro, ni tampoco son profetas. Entonces empiezan a tirar palabras, como decimos acá en la costa atlántica de Colombia, a la loca. Lo que caiga. El Señor me muestra que hay una mujer aquí que tiene un problema en los ovarios. O sea, por favor. Hay 400 personas. Extraño que no haya una mujer con un problema en los ovarios. Entonces, es que Dios le dice a tal persona, es que tú vas a ir a las naciones. O sea, por favor, no vamos a descartar cuando nos digan algo, decir, no, eso es mentira. No, pero vamos a ser más prudentes. La Biblia habla de examinarlo todo, de orarle: Señor, mira, un varón o una varona me dice esto y dice que es de tu parte. Yo quiero que tú a mí me confirmes, a mí. Porque es que a veces vivimos alimentados por la palabra de otro. Pero si no hay una comunión como para que Dios me lo diga a mí, entonces ¿cómo estamos esperando que aquello se cumpla si yo no estoy en una comunión? Y muchas de las cosas que Dios me dice son de carácter condicional. Te voy a dar esto si tú haces esto. Te voy a dar esto si permaneces en mí. Te voy a dar esto si eres fiel. Entonces, muchas cosas que Dios nos promete son de carácter condicional.
Y entonces yo vivo aquí esperando, he conocido personas esperando y toda su vida pasaron esperando que a mí me dieron una palabra en el año tal y no se ha cumplido. Puede que el profeta era un falso profeta o quien le dio la palabra, pero también puede que esta persona nunca entró en condiciones para que Dios le diera el cumplimiento de aquello. Y la gente dice, es que cuando Dios dice, se cumple. También hay que tener en cuenta que muchas de las promesas o palabras de Dios son de carácter condicional. Son de carácter condicional. Pongo un ejemplo breve y sencillo que he puesto en otras ocasiones. Hay personas que le dicen, a mí me dieron una palabra y me dijeron que yo voy a ser maestro. Maestro que ni siquiera ha hecho una escuela bíblica. Maestro que no se preocupa ni por leer la Biblia. El dichoso maestro está esperando que la formación, la capacidad se desarrolle sola, todo le venga solo y entre a él y ya. Así esperamos muchas veces. A veces hay personas que le dice Dios, te voy a prosperar económicamente a través de lo que hacen. Bueno, entonces dejan de trabajar porque Dios les dijo que les iba a prosperar. Y de pronto Dios te va a prosperar a través de tu empleo o a través de tu emprendimiento. Pero como tú lo dejaste esperando que Dios te prospere, directamente mandándote dinero del cielo o quién sabe qué cosa, oro o plata. Entonces a veces, pero normalmente cuando un profeta habla en nombre de Jehová, debe cumplirse. Debe cumplirse. Otra cosa que hay que aclarar del profeta. Cuando una persona, ser profeta es hablar en nombre de Dios. Cuando una persona está predicando la palabra de Dios, de cierta manera está profetizando. Porque lo que está diciendo lo está diciendo de parte de Dios. Ahora, claramente entendemos que cuando hablamos de un profeta en plenitud, estamos hablando de algo extraordinario y de algo que le llegó para una persona o un pueblo o un líder específico, y de lo que le llega debe ser claro. No es que Dios me mostró una hoja verde, que la hoja verde se volvía roja y me dijo que te viniera a decir eso. No. La profecía debe ser clara. Así te dice el Señor esto y esto y esto. Entonces, tengamos claro, un profeta es alguien que habla de Dios de manera extraordinaria y que normalmente su palabra tiene que ver con cosas futuras y con guiar. No tomes este camino, haz esto, retírate de aquí, déjale empleo, aquello, guianza. Guianza y eventos futuros. Normalmente es así. Bueno, mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.